también que nos acompaña desde el Ejecutivo, desde por vía Zoom. Francisco, sé que tú tienes otra comisión, te Sí, presidiendo otra presidiendo. comisión paralelamente en este minuto, así Así que es. te ofrecemos Muchas los gracias. minutos. Gracias, presidente. Gracias, senadora. La idea matriz de esta moción es muy simple y se trata de renovar el plazo de regulación para las construcciones que se señalan en lo que comúnmente se llama la ley del mono, cuyo plazo es de 5 años y venció el año 20 el 28 de enero del año 2014 sin que se haya cumplido a cabalidad con la regularización dispuesta. En efecto, tal como lo señala en la disposición de motivos, en el mes de enero del año 2009 se publicó la ley 20.324. En su artículo primero estableció lo siguiente: los organismos del Estado y las organizaciones comunitarias y deportivas que se refieren a las leyes 19.418 y 19.712, respectivamente, que sean propietarios de bienes raíces individualizados en el artículo segundo, que hayan construido con o sin permiso de edificación y que no cuenten con recepción definitiva, podrán, dentro del plazo de 5 años, regularizar su situación de acuerdo a las normas de edificación y procedimientos simplificados que señala más adelante. Por su parte, el artículo segundo de la ley dispuso que podrán acogerse a esta ley las construcciones anteriores al 31 de diciembre del 2005 que no se encuentren emplazadas en áreas de riesgo o en áreas de declaratoria de utilidad pública, siempre que al momento de ingreso a la solicitud de regularización no hubiese reclamación escrita por incumplimiento de normas urbanísticas ante la Dirección de Obras Municipales, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo o los juzgados de policía local respectivos, y solo cuando estén destinadas a los siguientes usos: 1. Equipamiento de deporte en establecimientos destinados a estadios, centros y clubes deportivos, gimnasios, multicanchas, canchas, medialunas, piscinas cubiertas y descubiertas, pistas y otros semejantes. Y 2. Equipamiento de salud, establecimientos destinados a hospitales, clínicas, policlínicos, consultorios, postas u otros semejantes. Ahora bien, muchos de los encargados de este tipo de construcciones a lo largo del país, por diversos motivos, tales como desidia, negligencia e incluso ignorancia, no dieron cumplimiento al plazo otorgado, que expiró el 28 de enero del 2014. Lo expuesto anteriormente implica que estas construcciones, que aún se encuentran sin recepción definitiva, no pueden hacer inversiones para refaccionar o ampliar sus instalaciones. Te quiero contar que en esta situación están 5 hospitales de la región de Valparaíso, 5 hospitales de la región de Valparaíso que no pueden hacer ningún tipo de proyecto de refacción, justamente porque no tienen recepción definitiva de obra, al no contar con el trámite obligatorio para todo tipo de edificación. En tal virtud, estimamos que se hace necesario renovar el plazo de 5 años otorgado por un plazo máximo de 10 a contar el 29 de enero del 2014 o la fecha que estime esta comisión, para los efectos de dar cumplimiento a todas y cada una de las regularizaciones, con las condiciones que hemos señalado anteriormente, y en el lapso en el que debieran regularizar definitivamente dichas construcciones. En todo caso, a fin de que las disposiciones de esta ley se cumplan íntegramente, estimamos que el Ministerio de Vivienda y las direcciones de obras correspondientes deberían fiscalizar la fiel ejecución. Presidente, decirle que tenemos establecimientos deportivos, tenemos hospitales que no pueden hacer refacciones, inversiones, porque justamente lo que se le pide por parte del gobierno regional es que tengan todos los trámites al día. Entonces, esta ley del mono, que tuvo una vigencia y que lamentablemente por desconocimiento no fue utilizada con la intensidad que se requería, vuelvo a insistir, muchas veces por desidia, pero que hoy día está frenando la inversión hospitalaria. Hoy día se están construyendo en nuestra región 6 nuevos hospitales, pero tenemos procesos de puesta a punto de varios hospitales que están paralizados justamente por este motivo, y creemos que es absolutamente necesario avanzar en esa dirección. Gracias, presidente. Correcto, muchas gracias. Senador, entendiendo, ¿verdad?, que estos 10 años significa 2024, ¿ah? El plazo de vigencia, ¿ah? Claro, ya. Bueno, Francisco, sabemos que senador que tiene actividad que hacer, nosotros vamos a seguir, entendemos que hay una minuta, hay Sí, observación, hay interés en la sí. tramitación, entendemos que hay una situación real. Y, presidente, estamos conscientes de que la fórmula podrá ser distinta, pero básicamente acá y habrá que buscar la adecuación normativa necesaria, pero esta norma o sea, esta ley es absolutamente necesaria Sí, para hacer. Muchas sí. gracias, presidente. Yo sí voy a presidir salud ahora, así que Muy bien. disculpe. Lo excusamos, senador, y vamos a seguir nosotros con la tramitación y estamos al tanto del procedimiento, ¿ya? Secretario, la cuenta la hacemos cuando se nos incorpore. ¿Ah?
Perfecto. Dejemos unos minutitos de suspendamos la sesión. Está grabando ya, ¿cierto? Sí. Bien, secretario, tenemos cuenta, nombre de Dios de la Patria, abrimos la sesión de la comisión del día de hoy. Secretario. Solamente hacer presente que se desarchivó el proyecto de ley para establecer zonas de inclusión urbana. Por otro lado, quedando radicado en esta comisión, desde luego, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones ha dado cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencias para actividades propias de la repartición. Y el Ministerio de Vivienda ha remitido antecedentes acerca de la implementación del plan de descontaminación atmosférica de la ciudad de Coyhaique, ambos puntos en relación con las obligaciones emanadas de la ley de presupuesto. Eso, señor presidente, en cuanto a los documentos de cuenta. Bien, perfecto. Sobre la cuenta, senadores, yo le pediría el informe del PDA de Coyhaique, nomás, ¿no? Lo que mandaron. Sí, Sí, senadora si nos Pascual. pudiera dar el número de boletín del archivo que se desarchivó, perdón, del proyecto. 1205 de 14. ¿Sobre qué tema sí es? Establece beneficio urbanístico. Ya. Pero en su minuto de Ok. ¿Era como de integración o de inclusión urbana? Sí, es inclusión urbana, pero está dentro de esa línea. Sí, perdón, Janet, ¿tiene? No se escuchó el número de boletín, no se escuchó nada de lo que dijo el secretario. 1205 raya 14, el proyecto que se desarchivó. Muchas gracias. De nada. Bien. Eh, bueno, seguimos entonces hoy día. Tenemos el tabla de la tramitación de este proyecto, como bien señalaba el comité del senador Chaguán. Es un tema que tiene unas diversas afectaciones respecto del contexto, así que tenemos invitado, además para tratar sobre este particular, a Janet Tapia, asesora del Ministerio, y a la Biblioteca del Congreso, a Verónica, que están acá. Así que, Janet, te ofrezco la palabra para que puedas partir con tus puntos de vista. Gracias, presidente. Buenos días, senadores, senadoras. Lo primero, decir algo, que esta ley, la 20.324, todavía está vigente, porque cuando se hizo una modificación a través de la 20.898, en uno de los artículos se le dio vigencia precisamente a esta ley y por lo tanto está vigente hasta el próximo año. Sin perjuicio de ello, entendemos la preocupación que existe a los senadores respecto de esta legislación y que pudiera incluso resultar insuficiente
tenerla hasta el próximo año, por eso hemos hecho una minuta que le hicimos llegar a la Secretaría respecto del proyecto. Lo primero es que a nosotros, cuando partió la idea de legislar, efectivamente estaba vencido el plazo, por lo tanto nos parecería que era más idóneo decir que sea una renovación del plazo más que una prórroga. Y eso depende de cómo lo vayan a abordar los senadores, si en definitiva lo van a poner dentro de la misma ley 20.324 o si en definitiva se decide hacer un proyecto de ley un poco distinto. Lo segundo es también la ley original incluía solamente las edificaciones existentes hasta el 2005, entonces es importante que si se aprueba la idea de legislar se establezca si va a ser solo lo que existía al 2005 o se va a incorporar un universo posterior a eso. Y lo que es más importante para nosotros es que creemos que los requisitos que fijó la 20.324 son demasiado básicos. Fue cuando todavía estaba la tendencia a hacer unas leyes del mono que eran bastante precarias y que por lo tanto tenían muy pocas exigencias que no garantizan ni la habitabilidad ni la seguridad en las edificaciones. Y frente a eso, todas las últimas leyes del mono que se han hecho, autodenominadas leyes del mono, o que denominamos, han fijado algunas condiciones que son un poco más exigentes, pero que nos garantizan a todos la habitabilidad y la seguridad, especialmente cuando estamos hablando de establecimientos que como son los equipamientos deportivos y los hospitales o equipamientos de salud en general, pueden albergar a una gran cantidad de personas. Entonces, frente a eso nosotros quisiéramos tratar de homologar la situación de esta ley con la 20.898, que también tiene un título referido a regularización de microempresas y equipamientos de carácter social. La gran diferencia entre las dos, que en el caso de los equipamientos deportivos, sociales, hospitalarios, ahí tienen un límite de 400 metros cuadrados. Acá no hay límite porque está dado en relación a la carga de ocupación que tienen las edificaciones y se fija hasta 250 y sobre 500, como lo va a explicar Verónica, que prepara una presentación. Y nosotros quisiéramos hacer algunos comentarios. ¿Puedo poner un comparado, si me permiten? Sí, por supuesto. Ahí, ¿dónde está? Espera un segundo. ¿Se ve o no? Compartir pantalla y lo que quiero compartir es este documento de Word. Disculpen, ¿se ve? No, Janet, todavía no. Pero tú tienes la herramienta en tu disposición. Sí, es que no sé por qué no lo... No he podido. ¿Acá no podemos hacer algo acá? ¿No está acá? ¿No mandaste la de presentación, Janet? No, pero espérenme un segundito y Yeah. se las envío. Si la mandas por correo la podemos subir desde acá. Ya, al tiro, de inmediato. Y además con ley del mono no queremos saber nada con mono hoy día, así que... La mandé a tu correo, Jorge.
Janet, por favor, mándala a L. Díaz, porque como lo, como lo tenemos acá esto. O por WhatsApp, sí. L. Díaz. Tendría que pedirle a la... Sí. Ya, ahí va. A los dos se los mando. Ahí estamos, Janet. Sí, ahí estamos. ¿Se ve? Ya. Bueno, lo primero que nosotros estábamos poniendo era que renuevase la vigencia de las disposiciones de la ley 20.324, modificada por la ley 20.898, por el tiempo que reste hasta completar el plazo de 10 años. Y eso significaría, contado desde la publicación de la 20.324 que se publicó en el año 2016. Pero yo creo que no nos centremos en el tema de los plazos porque eso lo podríamos ver. Después mantenemos el texto de la ley. Si puedes avanzar página hasta la página 3, Luis. Ya. Nosotros estamos proponiendo eliminar el inciso final del artículo 2. ¿Por qué? Porque en el artículo anterior, el inciso anterior se dice que el propietario renuncia a los derechos que pudieran asistirle en caso de expropiación. Entonces, este inciso establecía, con todo, la renuncia estará vigente conforme a los plazos de caducidad que establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y esta quedará sin efecto de pleno derecho una vez vencido dichos plazos si no se perfecciona la expropiación respectiva. Sin perjuicio de lo anterior, si cesare la declaratoria de utilidad pública, el renunciante podrá solicitar al director de obras municipales la certificación respectiva para los efectos legales correspondientes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos proponiendo eliminar esto? Porque en este momento no existe caducidad de las declaratorias de utilidad pública. Esa fue una norma que se hizo en algún momento en que se fijaban plazos de caducidad para la vialidad y las áreas verdes, que al máximo eran de 10 años, pero posteriormente se volvió a modificar la legislación y las declaratorias de utilidad pública son indefinidas. Entonces, por eso es necesario eliminar ese inciso. Después, en el artículo siguiente, estamos agregando lo que se señala en rojo, artículo 3, Luis. Yo lo tengo en rojo. No, ustedes lo tienen en negro, pero el tercero está ahí en la tercera columna. Ya. Dice, para su regularización las construcciones deberán cumplir con las normas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud de conformidad con las disposiciones del Código Sanitario y del decreto con fuerza de ley número 1 de 1989 del Ministerio de Salud. Y aquí estamos agregando las normas aplicables a las instalaciones interiores de agua potable y alcantarillado, electricidad, gas, ascensores u otras que correspondan, y con las normas de seguridad general, de evacuación, de seguridad contra incendio y de estabilidad estructural establecidas en la presente ley en la forma que a continuación se indica. Esto lo estamos haciendo porque, como les dije, esta ley no establecía nada en relación a estas materias y, por lo tanto, a nosotros nos parece que con eso no se garantiza la seguridad de las personas. Y después estamos agregando algunas condiciones. Estaban aquí todas las exigencias de la ley y ponemos sin perjuicio de lo anterior en ambos casos, o sea, tanto en equipamientos hospitalarios como en equipamientos deportivos.
Sin perjuicio de lo anterior, en ambos casos se deberá cumplir además las normas sobre habitabilidad relativas a alturas mínimas de los recintos habitables y no habitables, terminaciones, ventilación y accesibilidad universal señalados en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. En caso que la construcción que se regulariza se adoce al deslinde, el muro de adosamiento tendrá una resistencia mínima al fuego de F60, deberá llegar hasta la cubierta del cuerpo adosado y contemplar un sistema de evacuación de aguas lluvias que las canalice en todo su recorrido hasta el nivel de terreno sin que afecte a los predios vecinos o el espacio público. Y luego estamos agregando dos documentos que tres documentos que deben acompañar los propietarios y la primera es una declaración simple del propietario en la cual se señale que no existen respecto de dicho bien raíz las reclamaciones que señala la ley, que pueden haber sido hechas por terceros, y esto lo hemos estado agregando en todas las leyes del mono. Después, y en el caso de corresponder, acompañar los antecedentes que permitan acreditar que se trata de las organizaciones comunitarias y deportivas que señala la ley. Y K, incorporar los antecedentes que permitan acreditar que la edificación existía de hecho antes de la fecha indicada en el artículo primero, que recuerden que es 2005 y que es una fecha que habría que definir posteriormente, lo cual podrá acreditarse por cualquier medio gráfico o documental como fotografía, pago de cuentas, de servicios básicos, contribuciones, planos aprobados, entre otros. Esto es lo mismo que se agregó también recientemente por la Comisión en el proyecto de ley de saneamiento del loteo. Y luego en el artículo 5 estamos señalando las remisiones a disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que se realicen en el artículo 3 de esta ley se entenderán efectuadas al texto vigente de aquella al momento de publicarse la presente ley, salvo en lo referente a las normas relativas a accesibilidad universal y ascensores e instalaciones similares. Nosotros, en general, la mayor dificultad que tienen las edificaciones anteriores es dar cumplimiento a las normas sobre discapacidad. Entonces, por eso estamos señalando que podrían establecerse condiciones distintas en estos casos a las de las ordenanzas que son demasiado exigentes en dicha materia y que es poco probable que las edificaciones antiguas puedan, especialmente en lugares como Valparaíso o la quinta región que tienen tantos cerros, darse cumplimiento. A las construcciones que por medio de esta ley obtengan simultáneamente el permiso de edificación y la recepción final, no les serán aplicables las disposiciones de la ley 20.958 que establece un sistema de aporte al espacio público. La verdad es que el sistema de aporte al espacio público, ustedes saben que cambió todo el sistema de la EISTU por los IMIF y estableció que toda la construcción por densificación tenía que hacer aporte para áreas verdes, equipamiento y vialidad, y la verdad es que nos parece que, y nos ha parecido siempre, en otros casos lo hemos hecho a través de circulares de la División de Desarrollo Urbano, nos parece que no es pertinente que a edificaciones anteriores se les hagan dichas exigencias y por eso lo estamos agregando expresamente en la ley. Y finalmente, en la última página, estamos agregando algo que ya se había puesto en la ley 21.415 para otro tipo de regularizaciones, que los plazos de vigencia aludían a los artículos precedentes, o sea, los plazos que tienen para hacer la presentación las personas, la solicitud, corresponden a aquellos que tienen los propietarios para ingresar la solicitud de regularización ante las respectivas direcciones de obras municipales. Vale decir, el plazo es para la persona interesada en hacer su solicitud, pero no significa que el director de obras tenga necesariamente que responder de dicho plazo o que caduque porque venció el periodo. Sencillamente se sigue tramitando porque se había ingresado dentro del plazo. Y por último, lo que es habitual corresponderá al Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de la División de Desarrollo Urbano impartir las capacitaciones que procedan o las instrucciones para la aplicación de las normas contenidas en la presente ley mediante circulares que se mantendrán a disposición de cualquier interesado. Esas son las propuestas que nosotros estamos haciendo de cambio en esta norma. Bien, muchas gracias, Janet. Vamos a pedirle a Verónica también que haga la exposición y luego
hacemos las respectivas preguntas, consultas y vamos a establecer algún procedimiento. Verónica, tienes la palabra. Buenos días, senadoras, senadores. Yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que es la ley 20.324, luego una comparación con la 20.898 y algunos aspectos que podrían perfeccionarse de esta norma. Como biblioteca nosotros no tenemos propuestas explícitas respecto del articulado. La ley 20.324 estuvo vigente, es un procedimiento de regularización y se enfoca en solucionar la situación de los permisos de edificaciones que carecen de permisos de edificación y de recepción final, que corresponden a bienes raíces destinados específicamente a deporte y salud y son de propiedad de organismos del Estado y organizaciones comunitarias y deportivas. La norma regulariza las construcciones existentes con anterioridad al año 2005. Restringe la regularización de las edificaciones que se emplazan en áreas de riesgo o que están sujetas a una declaración de utilidad pública por un instrumento de planificación y contempla la excepción que mencionaba Janet respecto a que es posible renunciar a esa indemnización para regularizar en esos lugares. También exige que las edificaciones no estén sujetas a reclamaciones por parte de vecinos o de otras personas por incumplimiento a normas urbanísticas, particularmente a normas urbanísticas, no a otro tipo de incumplimiento. Y estas reclamaciones tienen que haber sido presentadas en la Dirección de Obras, en la Secretaría Regional Ministerial o en los juzgados de policía locales. Esos son los 3 lugares que valida. Respecto del ámbito de aplicación, si aquí se describe explícitamente por estas edificaciones, tenemos por el lado de los equipamientos deportivos, escalas que van desde los estadios, centros y clubes deportivos, los gimnasios, multicanchas, canchas medialunas, piscinas, cubiertas y descubiertas, pistas y otros semejantes. O sea, estamos hablando de un amplio espectro de distinta escala. Y en el caso de los equipamientos de salud, están aquellos destinados a hospitales, clínicas, policlínicos, consultorios, postas y otros semejantes. También con el mismo criterio. Ahora, las exigencias técnicas de cada caso, a propósito de lo que describía Janet recién, se fueron en la norma graduando según el tamaño de las edificaciones, pero siguen siendo más bajos de los que se exigió en normas posteriores de regularización. Ahora, por otra parte, está vigente la 20.898, que fue renovada en febrero de este año, claro, y esa norma regulariza un capítulo 1 para vivienda y un capítulo 2 que se refiere particularmente a microempresas inofensivas y equipamiento social, entendiendo que dentro de equipamiento social nos estamos refiriendo a actividades comunitarias, tales como sedes, juntas de vecinos, centros de madre, clubes sociales, locales comunitarios. Ese es el universo que se abarca en esa norma, y esa norma tiene un tope de regularización de 400 metros cuadrados. Ahora, particularmente el boletín que se está estudiando propone una renovación del plazo de vigencia de la 20.324 desde el 29 de enero del 2014 hasta el 29 del 2024. Entonces, en función de estas características, yo hice mención a las siguientes consideraciones que creo que serían relevantes en la discusión. Uno, que el plazo que se está colocando, si lo aprobáramos hoy día, es de 20 meses. Entonces, en ese sentido, habría que estudiar si ese plazo es suficiente. Ahora se están considerando los establecimientos anteriores al 2005, entonces podría necesitar estudiarse si con posterioridad a esa fecha se necesitaría incluir a otros en otra fecha para incluir a otro universo. Se están simplificando, y eso lo explicaba recién Janet, se están simplificando las normas, en un proceso de regularización en genérico, digamos, se simplifican las normas respecto a la norma regular. Y eso, si bien tiene muchas ventajas en términos de la regularización administrativa de los establecimientos, también provoca otras situaciones a nivel urbano y a nivel de la propia edificación que cabe considerar. Por ejemplo, podríamos encontrarnos con que se regularizan edificaciones que no coinciden con el uso de suelo que actualmente tiene el plan regulador. Entonces ahí podría haber un roce con la comunidad del entorno. Se regularizan no teniendo suficientes estacionamientos, por ejemplo, porque han cambiado las normas. Entonces la exigencia actual de estacionamiento es mucho más exigente. Entonces eso también son impactos que genera la regularización, que si bien es positiva en términos, como le bien decía recién, de lo que se genera administrativamente, sí tiene estas otras consecuencias. Y finalmente, yo no pude acceder a ninguna evaluación ni información estadística de cuál fue el resultado del procedimiento anterior. Y esa información puede ser relevante porque nos aporta
información, ¿por qué la vez anterior no hubo tanta regularización o hubo casos en que no se pudo regularizar? De manera de poder saber información que nos permita perfeccionar esta norma, porque podrían haber situaciones puntuales que impiden que esos establecimientos ingresen a la norma, que podrían subsanarse a propósito de esta nueva renovación de la norma. Eso básicamente, senador. Sí. Bien, Verónica, muchas gracias. ¿Va a ofrecer la palabra, senadora Pascual? Sí, muchas gracias. Presidente, por su intermedio, quería preguntarle tanto a Janet como a Verónica. Claro, Verónica planteó al final que no hay estadísticas. Precisamente la primera pregunta era saber cuántos recintos pudieron regularizarse en el plazo anterior, digamos, ¿no? Eso hubiera si es que no sé si Janet ahí tiene por el lado del MIMBU alguna estadística o algún recuento por aproximado que sea, digamos, saber si es que hubo la posibilidad de regularización con el plazo anterior. Entendiendo además que, como lo decía el senador Chaguán cuando presentó al principio de esta sesión, que efectivamente la gran mayoría no lo hizo, digamos, pero hubiera sido bueno saberlo. Lo segundo, efectivamente, yo tenía como por pregunta antes de las presentaciones, ¿por qué el plazo de 2 años? O sea, de 10 años, perdón, porque efectivamente lo que nos queda es menos de 2 años para regularizar, y si en 5 no lo hicieron, es bastante poco probable que en 2 lo hagan, digamos. Entonces, si no es bueno, efectivamente, pensar en una prórroga mayor. Y lo tercero es consultar en relación a que si las implicancias de la eliminación del inciso final del artículo 2 que comentaba Janet es solo homogeneizar a todo lo que está vigente en términos de las declaratorias de afectación o de utilidad pública, y por lo tanto que hay una renuncia, digamos, comillas, ad eternum, de no solicitar la indemnización en este caso, digamos. Si es solo eso o hay alguna otra implicancia, digamos, de la propuesta de eliminación de este artículo. Eso, presidente. Bien, muchas gracias. Mira, yo tengo 2, 3 dudas. Primero que nada, yo entiendo que aquí estamos frente a una situación que veo por parte del Ejecutivo, que hay necesidad de avanzar en este tema y el Ejecutivo hace unas sugerencias de modificaciones al texto vigente. Como bien lo señaló Janet, ¿verdad?, respecto de ajustar las normas a la realidad actual, las modificaciones que se hace al artículo transitorio en materia de establecer mayores antecedentes respecto al tema de los requisitos sanitarios, porque las leyes de regularización en general fueron bastante tibias en materia de exigencia, en materia de obligaciones que se tenían. Pero aquí estamos hablando de recintos hospitalarios, estamos hablando de consultorios, estamos hablando de centros en los cuales concurre además mucha gente y por lo tanto me parece muy bien el incremento de algunos cambios de ajuste respecto de materia de exigencias, de habitabilidad y estas cosas que señalan muy bien ambos. Y en ese sentido, también, por ejemplo, lo que dice respecto al tema de la modificación del artículo 5 en cuanto al tema de la accesibilidad y esas cosas. Lo de los plazos, efectivamente, creo que en los 2 casos es un tema que habrá que analizarlo en relación al detalle. Y lo que sí me queda claro es que aquí estamos frente a un problema que tenemos que buscar una forma de resolverlo y que el Ejecutivo se allana a través de estas ideas, de estas sugerencias también. Así que yo me gustaría ofrecerle la palabra a los 2 expositores y después sugerirle algún procedimiento respecto de este particular, incluso de alguna audiencia que pudiéramos realizar antes de desarrollar el proyecto. Ofrezco la palabra a Yaneo o Verónica. Senador, bien. Mire, respecto de las estadísticas, lamentablemente yo tampoco las tengo porque las regularizaciones se tramitan a nivel municipal. Yo creo que probablemente la Asociación de Directores de Obra o la Asociación Chilena de Municipalidades
puedan tener mayor información sobre los procesos. Yo voy a consultar en todo caso acá a nivel de la División de Desarrollo Urbano, pero en este momento no puedo señalarles ninguna estadística. Yo sí he oído, porque me lo habían planteado la gente del Ministerio de Salud, que ellos han tenido bastantes dificultades para efectos de hacer regularizaciones. Me han mencionado específicamente el caso del Hospital Van Buren en Valparaíso, que presumo que es a uno de los cuales se refería el senador Chaguán. Respecto de la declaratoria de afectación, sí, efectivamente, como lo manifiesta la senadora, es una renuncia ad eternum, porque el supuesto es que en todo lo que está afectado no se puede, que tiene afectación de declaratoria de utilidad pública, no se puede construir, o de acuerdo con la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se entiende que se renuncia si uno obtiene un permiso provisorio de construcción mientras se le expropia. De todas maneras, como no podía construir, en el momento que se le va a expropiar no se le va a pagar la indemnización respectiva, porque se entiende que a cambio de utilizar el bien durante el periodo hizo la renuncia respectiva para obtener algún tipo de utilidad mientras tanto. O sea, es común, por ejemplo, que en ampliaciones de calle la gente diga, pero permítame, no sé, poner un pequeño localcito mientras tanto, porque van a pasar quizás 10, 15 años entre que me expropien, entonces le dicen, ya, pero eso es a cambio de que usted renuncie a la eventual indemnización que podría tener en el caso de que él fuéramos a expropiar. No tiene otro sentido, y como les digo, esto solamente durante no recuerdo bien, pero durante el periodo en que fue ministro Jaime Rabinet, se hizo la caducidad de las declaratorias de utilidad pública, y posteriormente eso se derogó y se puso esta norma que es ad eternum. Y finalmente, respecto de los temas que se mencionaba el senador, perdón, también lo mencionó el senador y la senadora, respecto de los plazos, nosotros tenemos absoluta disponibilidad a que lo regulemos de una manera más adecuada. Yo entiendo que el proyecto de ley se ingresó hace bastante tiempo, estuvo archivado, y por eso probablemente se estaba pensando que iba a quedar más de 20 meses en el momento que inició su tramitación, probablemente 5 años más. Y finalmente, yo comparto con Verónica que es absolutamente indispensable que aquí haya más exigencias, como lo manifestaba el senador. Acá estamos hablando en general de establecimientos, salvo los que corresponden a clubes deportivos o organizaciones comunitarias deportivas. El resto es todo prácticamente de propiedad de algún organismo del Estado, y por lo tanto perfectamente se puede invertir un poco para garantizar la seguridad de la población. Sí, muchas gracias, Janet. Una aclaración solamente a propósito, de este proyecto ingresó el 26 de abril de este año y se dio cuenta el 3 de mayo en la sala, así que es un proyecto nuevo, sí, es un proyecto nuevo, Janet. Y lo segundo, también me gustaría, a propósito, Verónica, para que tú señalas dos aspectos que me parecen relevantes en relación al tema, si estas ampliaciones construidas con anterioridad al año 2005. No está, ¿no es cierto?, en la norma, no está fijado, no se señala algo sobre ese particular. Y lo segundo, el tema de los impactos que tiene en aquellos aspectos normativos que tú mismo señalas, ¿ya? El tema de la misma accesibilidad, los estacionamientos, o sea, en el fondo, más que nada, para que pongamos en el tapete la discusión, para que nos hagamos cargo de la necesidad que tenemos de hacer algunos perfeccionamientos al proyecto de ley. Verónica. Senador, sí, efectivamente. Bueno, el proyecto plantea que actualmente que vamos a regularizar lo anterior del año 2005, pero a lo mejor sería necesario traer esa fecha a una más cercana a la actual, de manera de incluir cosas que han ocurrido en este periodo, entre el 2005 y ahora, y han pasado 15 años, entonces fácilmente podrían haber otras construcciones que se hubiesen desarrollado en ese periodo, que en las mismas o en otras distintas. No es poco frecuente que eso ocurra, y que actualmente no tengan todos sus permisos y por lo tanto no puedan postular a otro financiamiento. Y respecto de lo que señalaba de los aspectos normativos, efectivamente empiezan a quedar cosas que las normas de regularización exceptúan para poder aplicar el procedimiento.
pero mientras de mayor complejidad es la edificación con la que nos enfrentamos, esas cuestiones empiezan a tener mayor relevancia, porque probablemente en un local de pequeña envergadura, que no tengamos suficientes estacionamientos a la exigencia de esa norma, impacta mucho menos que en un establecimiento de grandes superficies. Ahora, en ese mismo sentido, ha habido procedimientos de normalización que en el fondo regularizan, pero que también generan mecanismos para traer a una norma más actual la edificación de la que se trate, ¿no es cierto? Y muchas veces eso necesitan también mecanismos de financiamiento para no solo solucionar la situación que los aqueja, sino que poder actualizar aquellas cuestiones que son necesarias para un óptimo funcionamiento. Bien, sí, senadora Pascual. Sí, no, pregunta, no sé si Verónica o Janet, pero a propósito de lo último que se estaba planteando, el tema de los estacionamientos tengo la sensación que puede ser uno de los temas más complejos, porque hoy día efectivamente las normas para los distintos establecimientos pide mucho más estacionamientos que antiguamente, digamos, ¿no? Tiene que ver también con no solo el crecimiento de las ciudades, sino que el cambio en el uso y las costumbres de las personas en relación al uso del automóvil. Y ese puede ser uno de los escollos fundamentales también para poder regularizar, porque voy a poner otro ejemplo, que no en este caso... bueno, no se refiere a hospitales, pero por ejemplo el estadio Víctor Jara en la comuna de Santiago no tiene regularización hace muchos años, este es un caso antiquísimo, yo era concejala en la comuna de Santiago y teníamos que discutir ese tema, y uno de los puntos por los cuales no puede tener regularización final en la DOM de la municipalidad es precisamente por la falta de estacionamientos, porque se construyó en una época en donde no se le exigió estacionamientos. Por eso digo, entonces hoy día hacerle estacionamientos al estadio Víctor Jara tendría o demuele el Portal Edwards o demuele la calle Meix, o sea, ¿qué es lo que? Entonces, la pregunta es, en este caso para Janet y para Verónica, ¿cómo poder compatibilizar esas exigencias acordes a los tiempos actuales, pero que también tengan un poco de criterio en relación a que hay lugares en los cuales, al menos esa, no hay por dónde, digamos. Distintos son los temas de seguridad, de vías de escape, de resistencia al fuego. No sé si me explico eso. Bien. Verónica. O sea, plantea justamente un caso de suma complejidad, porque efectivamente es muy difícil. Ahora que yo creo que ese tipo de cuestiones tienen harto que ver con qué le permitimos entonces que se desarrolle aquí cuando tenemos este inconveniente. Porque a lo mejor habría que visibilizar que tenemos infraestructura y nos encontramos con mucha infraestructura en zonas de alta densidad de la ciudad, en que no se tienen estacionamiento y entonces... no puede venir en auto, ¿sabe qué? Tiene que estacionarse y tiene que llegar en el metro, pero eso debería ser algo que fuese público, que estuviéramos todos al tanto de que esa es la situación que tenemos con determinada infraestructura. Yo creo que aquí el problema que se nos produce más grave es cuando las personas no están conscientes de eso, entonces efectivamente tratan de llegar y por tanto dejan el auto estacionado y bloquean la salida del vecino cuando el impacto que esto provoca, porque van a haber lugares en donde no vamos a tener alternativas para solucionarlo. Tampoco es la opción decir no funcione. Entonces la opción va a tener que ser que funcione, pero hay que visibilizar que ese establecimiento no tiene estacionamientos y que por lo tanto si usted quiere ir ahí o deja su auto a 2 cuadras en otro estacionamiento y viene caminando, pero yo creo que visibilizar esas cuestiones es súper relevante en términos de la ciudad que se está construyendo finalmente, para que las personas no carguen exigencias a algo que no los tiene. Porque en este caso la situación probablemente que queda un municipio cuando tiene que regularizar por esta norma y luego llega el vecino y le dice, oye, pero no puedo acceder, por ejemplo, es una situación de alta complejidad. Entonces, la norma tiene que entenderse como una excepción y tiene que visibilizar que está haciéndose, que no se puede hacer cargo de esos problemas y que por tanto van a subsistir. Lo que más me preocupaba era la situación contraria, que supongamos que se regularizó, entonces luego todos creen que funciona al mismo estándar que el resto, y no es así. Una edificación regularizada por una norma de excepción no tiene el mismo estándar, se le hicieron rebajas y tenemos que estar conscientes que eso puede tener otras consecuencias. Senador Kusanovich. Gracias, presidente. La verdad que esta es una especie de ley del mono, digamos, de este tipo para sistemas más públicos, pero la verdad es que es una norma de excepción, por lo tanto no se pueden cumplir todas las cosas, si no, no tendría objeto. El objeto es regularizar, y si se pudiera regularizar cumpliendo la norma ya se habría hecho.
me imagino que no se puede cumplir la norma que funciona, por lo tanto es una norma de excepción y tienen que haber excepciones para poder regularizar lo mínimo exigible, digamos. Y obviamente que van a quedar cosas afuera y tiene que estar contemplado que no se le puede exigir todas las cosas. Bien, muchas gracias. Yo creo que dos cosas. Uno, efectivamente hay materias de orden constructivos, de normas, que me parece absolutamente razonable que se especifiquen más en este proyecto. Yo veo dos cosas, senadores. Uno, de que el proyecto en sí tiene sentido desde el punto de vista práctico porque hay que resolver una realidad que, dicho sea paso, de ser muchas de estas infraestructuras no son infraestructuras públicas, ¿ya? La mayoría prácticamente de ellas, incluso los centros comunitarios, la mayoría son prácticamente obras públicas. Es una situación que evidentemente puede estar afectando negativamente hoy día recintos que no son menores, como estamos hablando de los centros de salud, que evidentemente hoy día pueden verse afectados la calidad de atención de salud de las personas, no verse imposibilitados estos recintos de postular a mejoras precisamente que pudieran realizarse a través de esas inversiones para corregir las falencias que incluso el proyecto impidió en su oportunidad su regularización. Por lo tanto, por lo que veo desde el Ejecutivo, que lo expresa Janet, hay una absoluta y claridad respecto de la necesidad de avanzar en este tema. En la biblioteca lo mismo. En ambos vemos también la necesidad de que hay que introducir, hay que hacer algunos perfeccionamientos, obviamente, a la moción, ¿ya? En materia de plazo, en materia de incorporar perfeccionamiento de los temas de las normas sanitarias, porque hay cosas que no pueden eludirse. En materia constructiva, a pesar de que sea, ¿no es cierto?, una medida de regularización, particularmente porque estamos hablando de recintos que albergan en algunos casos a muchas personas. Por lo tanto, también hay materias de habitabilidad, de temas de exigencias sanitarias en otros, yo creo que va a haber que establecerlo. Yo creo, Janet, ustedes como ejecutivo perfectamente pueden ser parte de la tramitación a través de la presentación de estas mismas observaciones que presentaste tú, de estas modificaciones, a través de la vía de las respectivas indicaciones. Nosotros concordar también en este trabajo interno, como lo hemos hecho en otras ocasiones, y lo podríamos hacer en conjunto, como lo hemos hecho con otros proyectos, para procurar evidentemente llegar a un punto de mejor desarrollo del proyecto, desde los plazos, la exigencia de las normas sanitarias, el tema de la habitabilidad de los recintos en cuanto a accesibilidad universal, ¿verdad? Y como bien dice el senador Kusanovich, hay un punto en el cual va a haber que asumir, ¿verdad?, lo que significa en materia de costos urbanos, ¿ya? En estos recintos que algunos efectivamente ya no sé, a veces hasta hay imposibilidades físicas de hacer eventuales cambios y por eso la excepcionalidad de la norma. Creo, senadores, que tenemos dos caminos en este minuto. Uno, votar en general que nos permitiría avanzar. Este es un proyecto de artículo único, empezar a trabajar en todo lo que significa las indicaciones pertinentes, invitar, tener un par de audiencias, por ejemplo. Aquí se sugería, yo creo que efectivamente hay una asociación de directores de obras municipales que podríamos citarlos, ¿verdad? Citar al MinSal, si es que hay del área del Departamento de Infraestructura, del MinSal, ¿verdad?, algún catastro que me tú señalas, Claudia, respecto de algún tipo de información estadística sobre ese particular. Y me quedaría yo hasta ahí. No sé si la Asociación Chilena de Municipalidad, yo creo que más atingente va a ser la DOM, la dirección, la Asociación esta de Directores de Obras del país. Y si hay necesidad de otra audiencia en la tramitación, lo podemos perfectamente incorporar en cosas. Estamos abiertos a las sugerencias que ustedes mismos, los senadores, no hagan y que el Ejecutivo consiga. ¿Les parece, senadores? ¿Bien? Bien. Entonces, haríamos la votación en general y abriríamos este trabajo técnico, Janet, con nuestros asesores también, para ir acotando las mismas sugerencias que tú planteas, la que plantea la biblioteca también. Claro, la biblioteca siempre se excusa y dice, yo no sugiero, ¿verdad? Debería empezar a sugerir con toda la experiencia legislativa que se tiene, ¿no es cierto? Nos ilustra de todo lo que hay a favor y en contra, pero al final no me comprometo en claro, en lo técnico. Pero bueno, lo técnico sea súper ilustrativo para que nos permita arribar a mejores conclusiones en las indicaciones que queremos presentar. Secretario. Senador,
¿Puedo hacerle una consulta? Por ¿Puedo hacer supuesto, Janet. La intención es ver este proyecto en general y en particular, porque estamos recién... No, secretario. Vamos a darle al secretario el procedimiento legislativo nomás. Sí, presidente, lo que pasa es que se trata de un proyecto de artículo único en virtud del artículo 127 del reglamento, se discute en general y particular, lo que permite votar, por ejemplo, hoy día la idea de legislar y sin necesidad que vaya a la sala del proyecto, seguir viéndose acá en la comisión, presentando las propuestas del caso, como se ha hecho en otras oportunidades, ¿no es cierto?, en la próxima sesión, sin perjuicio de escuchar la opinión de ADOM y del Ministerio de Salud. Entonces, se puede votar en general sin que vaya a la sala, después se va viendo el artículo o los artículos, que en este caso sería más bien más de un artículo, que se propongan y después entonces ya mandamos a la sala el proyecto. Perdón, presidente. Lo que significa que sí estamos discutiendo en general y particular. Lo único que estamos haciendo es separar la votación nomás, pero en el marco de la discusión en general y particular, en virtud de lo que nos permite el reglamento. Afirmativo. Es solamente, ¿no es cierto?, la idea de legislar a través de esta votación en general y que no abre el espacio para la tramitación en detalle de este proyecto. ¿Ya? Sí, entiendo que el senador Espinosa está también conectado por Zoom. Bueno, no sé. Sí. ¿Me escucha? Hola Fidel, ¿cómo está? No sé si tiene alguna opinión o sé, Porque no llegando de... Perfecto, porque desgraciadamente tú sabes que por norma tú no puedes votar, pero sí puedes opinar sobre este particular. Sí, no hay problema, estoy de acuerdo con aquello. No alcancé a llegar porque vengo llegando de Bogotá recién, del tema eleccionario de Bogotá. Yeah. Así que llegué a la casa y no alcancé a cambiarme para ir a la reunión. Bien, amigo, no te preocupes. ¿Ah? Sí. Que esté súper bien, que hayas tenido buen viaje. Bien. Secretario, ¿tomamos la votación? Senadora... Señor presidente, Sí, senador. para los efectos, no puedo votar, pero para los efectos de asistencia, ¿estoy participando o tampoco corre la asistencia? Sí, ese no hay problema. Sí, Fidel, estás presente y además incluso puedes la semana que viene incorporar tu votación al proyecto en particular, Ya. al proyecto en general. Excelente, ¿Ya? excelente. Muchas gracias, presidente. Ya, amigo. Secretario. Bien, entonces se somete a votación en general. Esto es la idea de legislar. Senadora señora Gatica. Senadora señora Pascual. Apruebo también. Senador Sucusanovich. Apruebo también. Presidente. Apruebo también. Perfecto. O sea, queda aprobado en general por unanimidad el proyecto. Bien. Audiencia, senadores, vamos a convocar, ¿verdad?, a invitar a la presidenta, entiendo, ¿verdad?, de la Asociación de Directores de Obras del país, que nos van a poder ilustrar sobre... Era presidente. Ya. Vamos a verificar si sigue él, claro, no hay Ya, problema. bien. Sí, No. a la asociación, ¿Al ¿no hay MinSal problema? les parece la unidad de infraestructura del Ministerio de Salud? Entiendo que tiene una unidad de infraestructura, ¿verdad?, dedicada a estos temas, ¿no?, para que nos pueda ilustrar sobre la existencia de qué nivel de volúmenes de casos estamos hablando. ¿Habría acuerdo sobre esas audiencias? Y bueno, quedamos atentos, ¿verdad?, en la tramitación. No tenemos un plazo tampoco perentorio, Janet, así que tenemos todo el tiempo para hacer algo con calma y que cumpla el objetivo que queremos en definitiva, ¿ya? ¿Habría acuerdo con esas audiencias por ahora? ¿Qué otra cosa, secretario? Lo último, Janet, que de Ejecutivo, solamente el tema de, ojalá que puedan coordinar como los trabajos que se hacen en otras instancias en relación a la elaboración de las indicaciones y la disposición de nuestros equipos técnicos para que puedan avanzar en ese sentido también, ¿no? ¿Te parece? Sí, presidente, no hay problema, pero personalmente preferiría escuchar las opiniones Sí. de los directores de obra antes de convocar a la mesa para que podamos... De todas maneras, y no estamos contra ningún tiempo peleando tampoco, así que tenemos todo el tiempo necesario para la tramitación, ¿ya? Gracias. Bien, pues,
habrían entonces esos acuerdos y senadores, ¿había nada más que tratar? Presidente, Sí, senador Espinosa. y una consulta. ¿Cómo vamos a seguir en el proyecto de parcelaciones? Buena pregunta. Entiendo que, secretario, entiendo que es un trabajo técnico, ¿verdad?, que debe convocarse para el efecto de avanzar en una propuesta formal. Presidente, solamente respecto a lo que corresponde a esta comisión, señalar que en el día de hoy se va a dar cuenta del informe relacionado con el proyecto al que alude el señor senador, que esta comisión rechazó en general. La sala iba a adoptar una decisión respecto de esa materia, lo que va en paralelo respecto de lo que está trabajando el señor ministro de Vivienda para abordar de manera global este tema de las parcelas. Sí, yo entiendo, Fidel, la inquietud, y de hecho la inquietud quedó un poquito después de la última tramitación, y además entendemos también de que las propuestas que hizo el Ejecutivo tienen bastante discusión también que generarse, por eso conversaremos mejor sobre ese particular un procedimiento, porque creo que efectivamente hay que avanzar, porque además despertó demasiada inquietud en el contexto a nivel nacional el tema que se estaba tratando, así que y quedó un poco en el aire qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Las propuestas que nos hizo el Ejecutivo, ¿verdad? Tampoco eran muy convincentes de todo y por eso la mejor era yo creo que eso amerita una seria conversación técnica complementaria, Janet, que sería bueno tenerla en algún tiempo y forma a la brevedad posible, porque vamos a quedar en la sala con dos proyectos, uno que viene de la Comisión de Agricultura, aprobado por la Comisión de Agricultura, y el mismo proyecto que va de la Comisión de Vivienda que va rechazado. Entonces, no vamos a entender la sala, ¿verdad? La contradicción vital que tienen en dos visiones respecto del particular. Entonces, por eso vamos a tener que obligar rápidamente aclarar algunos conceptos por dónde va a ir este tema. Lo conversamos acá, ¿ya? Bien, senadores, ese es un tema que queda pendiente y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.